Oiga, y fíjese que para profundizar sobre este problema que tenemos en México, tengo el gusto de platicar con el doctor César Ruiz Parellón. Él es especialista en el área de gerontología y geriatría en el Hospital Ángeles Metropolitano. Qué gusto saludarle, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oiga, las cifras son escalofriantes en este tema que tiene que ver con el cuidado de nuestros abuelitos, de los adultos mayores. Sí, así es. Lamentablemente, esta situación que se vio desde hace casi más de 20 años ha pegado al país en forma importante, de tal manera que culturalmente se establece que quien debe cuidar a los mayores es realmente las mujeres. Pero esto está implicando cambios fundamentales en los hogares mexicanos. ¿Por qué? Porque en muchos de los hogares las personas trabajan y cuando sucede algo en el estado de salud de este adulto mayor que lo lleva a una discapacidad, entiéndase esta como la pérdida de la independencia, pérdida de esa autonomía que sirve para que pueda hacer sus actividades básicas de la vida diaria, asearse, bañarse, etcétera, o actividades que los médicos llamamos instrumentales, es decir, todas aquellas que nos relacionan con el entorno, como es manejo de dinero, tomar un transporte público, etcétera. Hasta actividades sociales que son más avanzadas, como pertenecer a un club, ir al cine, etcétera. Esto es un impacto porque nadie está preparado. Culturalmente no hay una cultura gerontológica. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Hablar del envejecimiento, que es en sí como tal. No es el número como todo el mundo piensa y tanto le teme decir su edad, por los atavismos que hay, las etiquetas que se ponen y estereotipos, sino es algo más, ¿sí? Y sobre todo porque repercute en esferas sociales, psicológicas, evidentemente la parte fisiológica. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Todos ya podemos decir que en cada hogar hay alguien, un adulto mayor, susceptible, como bien lo dijiste, de ser cuidado. ¿Sí? Oiga, doctor, perdone que lo interrumpa. ¿Dónde sucede más este tipo de abandonos o de malos cuidados? ¿En las familias, en el seno familiar, que en muchas ocasiones los deja como olvidados en diferentes casas, hogares? Esa es una pregunta muy interesante porque usualmente pensamos que en las instituciones que se dedican a cuidados, ya sean en forma pública o privada, pues no se tiene la atención adecuada o los recursos adecuados. Las hay de todos tipos, te lo podría decir. Sin embargo, lamentablemente es en los hogares donde esto puede suceder, porque no se trata de que haya en sí un maltrato físico como tal, sino esta situación radica en que no entendemos lo que le pasa a alguien y muchas veces lo achacamos a la edad. Cierto. Entonces pensamos, bueno, déjalo así, que siga en la cama, ponlo junto a la televisión para que se entretenga. Ese es el tipo de cuidado que no requiere exactamente un adulto mayor. Algo que sería fundamental sería que en las familias se percataran en qué momento vale la pena valorar a su adulto mayor para saber si va a ser susceptible de cuidados o no. Quizás si tú lo dices, bueno, eso es muy fácil saberlo, es que no se puede mover. Sí, pero puede no moverse porque tiene fiebre, claro, porque tiene algo agudo que se puede solucionar en corto tiempo. Pero ¿qué pasa cuando tu familiar ya dejó de hacer actividades, ya no sale por el periódico, ya no va con sus amigos, ella ya no va al mercado, ¿sí? Y simplemente fue porque se da cuenta que tiene un problema, pero no quiere ser una carga. Eso es algo cultural también. Y esto retrasa mucho. Y la familia muchas veces, ¿qué hace? Bueno, la dejamos así, o la veo muy débil, le voy a dar unas vitaminas, y todo el mundo colabora para eso, y no es valorado adecuadamente. Exactamente. Algo que debo decirte, que la discapacidad empieza cuando hay alteraciones funcionales. ¿Qué es eso? La dificultad para levantarte hasta de un asiento, de la cama, el poder trasladarte al baño,
que empieza a dificultarse. Desde ahí debe ser valorado un adulto mayor para determinar qué cuidados son los que requiere y cuáles pueden ser dados por la familia. Exactamente. ¿Y qué requiere la familia saber para ello? Esto es todo algo mucho más complejo que lo que reportó la encuesta. Exactamente. Oiga, doctor, y por ejemplo, ¿cómo nos podemos percatar, dar cuenta de que nuestros abuelitos, nuestros papás ya necesitan un cuidado de 24 horas? Ahora, eso por un lado. Por el otro, es bueno en muchas ocasiones contratar al enfermero o la enfermera para que les esté echando un ojito 24 horas y bueno, pues obviamente, ¿dónde llevarlos o qué hacer con ellos? Bien, voy a contestar dos preguntas. La primera, generalmente dejan de hacer sus actividades de la vida diaria. Es un primer punto. Yo te las dividí en avanzadas, básicas e instrumentales. Las avanzadas es cuando la persona puede manejarse bien en un entorno, es decir, puede salir a algún lugar acompañado o no, a un cine, etcétera. Deja de hacerlo, primer punto. En las instrumentales es el punto de riesgo mayor. ¿Por qué? Porque es lo clásico que ya no maneja dinero, porque no puede manejarse en un cajero, ahora con esta situación de manejar dinero a través de sus cajeros por los programas que existen sociales. Claro. Cuesta mucho trabajo, desde ahí es una limitante. Pero lo fundamental es cuando se afectan sus actividades básicas de la vida diaria, su desplazamiento, su dificultad para poder manejar lo cotidiano. Es decir, una estufa, el poder preparar alimentos, que no solamente implica abrir una lata y vaciarla, implica cómo voy a preparar ese alimento, a qué temperatura, etcétera. Esos son los puntos que la familia debe determinar que requieren ayuda. Ahora, ¿cuándo voy a requerir a alguien externo o interno que pueda dedicarle horas a ese adulto mayor? Es cuando esa discapacidad es más pronunciada. Y no tiene que ver solamente con cuando alguien ha sido intervenido quirúrgicamente y vienen los días de posoperatorio. Claro. Hablo de que esa persona no puede alimentarse por sí misma. Esa persona empieza a tener cambios como, por ejemplo, como no puedo alimentarme, pues solamente cojo un pan, una rebanada de algo y es lo único que como, porque pasa muchas horas sola. Claro. Desde ahí requiere un cuidador. No siempre debe ser un enfermero. O sea, si voy a requerir a alguien con capacitación, con enfermería, es porque requiere ya cuidados en que alguna de las funciones de esta persona están alteradas. Es decir, a lo mejor voy a tener que revisar una sonda, un suero, etc. Aunque cabe señalar, doctor, perdone que le interrumpa, no, ¿sí? Mucho mejor que sea cuidado por la familia. Claro. Y que el seno familiar obviamente se haga cargo del abuelito, del papá o de esta persona adulta. Pero tiene que tener cierta capacitación, porque no solamente es, ya lo tengo tranquilo, sentado, abrigado y viendo televisión. Cuidado, exacto. Si empezó a tener discapacidad y va a pasar 4 horas sentado ahí, eso es terrible porque claro, va a perder tono muscular y capacidad para desplazarse. Entonces requiere hacer otras actividades con ese adulto mayor. Si yo voy a hacer mejoren sus capacidades mentales, porque voy a hacer sopas de letras, etc., las hago con él. O sea, esta persona, su nombre dice cuidador, implica interactuar con él o muy con bien. Ella. No solamente decir, aquí está y ahí te las arreglas. Esas son las diferencias que luego hacen que se perpetúe esa discapacidad y por consiguiente se deteriore más. Muy bien. Ese es el punto primordial. Se necesita capacitación gerontológica. Muy bien. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En redes sociales? Estamos, bueno, puedo dar el número telefónico. Claro que sí, doctor. El correo es el 55 52 64 58 22. El doctor César Ruiz Parellón, especialista en el área de gerontología y también geriatría en el Hospital Ángeles Metropolitano. Le agradezco estos minutos para la audiencia de Palitos y Bolitas. Mil gracias. Gracias a ustedes. Como siempre es un placer, doctor. Un fuerte abrazo.